cuando termine esta semana, que inició hoy, pues ya podamos conocernos todos, ¿no? ¿Qué les parece? Y bueno, gracias a Dios, no a mí, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que por eso es que estamos aquí, y porque Él es bueno, es misericordioso. Y 82 al 86 más o menos, intermitentemente trabajé para la Agencia Misionera Operación Movilización. Es internacional también, como Fe Mueve Montañas. De hecho, es quien esta agencia administra los barcos, no sé si han escuchado, Dulos y Logos, ahora es Logos Hub, o Logos 2, porque el otro era Logos 1. Y bueno, esta agencia misionera opera estos dos barcos y tiene obreros en todo el mundo. Pero bueno, el Señor me dio una nueva oportunidad cuando me permitió ingresar a las filas de Fe Mueve Montañas, lo cual ha sido una bendición muy grande para mí. Esto que Fe Mueve Montañas, como muchos de ustedes lo saben, trabaja en iglesias, trabaja en escuelas, trabaja en universidades, incluso en la calle, evangelismo casa por casa, perifoneo, por ejemplo, en Honduras se hizo perifoneo y se predicó, fuimos a los mercados y en la calle se perifoneaba y se compartía la palabra en públicos de los países que se visitan. Y pues gracias a Dios que se hacen buenos equipos y se trabaja bonito y hay fruto para la gloria de Dios. Esta última vez hubo alrededor de 70 entre jovencitos y niños que recibieron el Señor en su corazón. Incluso si hubiera sido uno, con eso nos damos por bien pagados, pero fue que como que 1 por 70. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición! Dice la palabra del Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Y dice un hermano, y esos pocos flojos. Que no seamos de esos flojos, de esos que no tienen ganas de servir, que seamos de los que trabajan. Así que, pues los campos están listos para la siega. Por cierto que hay un canto que lo compartiremos con ustedes el sábado, si Dios lo permite. Es de mi autoría. Yo se lo estoy obsequiando a Fe Mueve Montañas. El canto se llama Fe Mueve Montañas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya se lo van a aprender. Ya se lo van a aprender. Así que en El Salvador, a los lugares en donde hay poco evangelismo, les llaman campos blancos. Entonces, pues vamos a aquellos campos blancos para trabajar. Y bueno, la invitación es para que usted también se integre a este equipo. Fíjese que no es caro. La gran bendición es que usted paga su transporte de aquí al lugar en donde sea el evento y Fe Mueve Montañas se hace cargo de usted estando por ahí. Es una gran bendición. Por ejemplo, voy rapidito. Cuando nosotros fuimos a Colombia el año pasado, este último año, en mayo, los vuelos salieron, claro, hay que estar cazando los vuelos, en menos de 8,000 pesos. Con menos de 8,000 pesos usted va y viene. Y Fe Mueve Montañas se hace cargo de usted. Así que creo que no es mucho pedir. Bueno, termino. Si todo esto a usted no le emociona, sabe que yo creo que usted tiene descompuesto el emocionador. Así es que anímese, emociónese por el Señor, anímese a servirle. ¿Cómo anda su santímetro? ¿Cómo anda su amorímetro por el Señor? Que esto nos mueva a servirle más y mejor. Así que contesto la pregunta. Esto ha sido para mí Fe Mueve Montañas, una gran bendición. ¿Qué es para ustedes? Eso es muy importante. Ojalá que quede convidado a servir al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Les agradezco muchísimo al hermano Chichi, al hermano Sommer, que fueron los primeros que me hablaron de Fe Mueve Montañas. Ya después el hermano Miguel se ocupó desde enero de darme
muchísimas gracias por hacer todo esto para celebrar mi cumpleaños, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Muchísimas gracias. Bien. Realmente el tema es la importancia de servir a Dios. Y yo le decía a mi hermano Guillermo, me gustaría cambiar algunas cosas de las que voy a decir, porque veo que hay muchos jóvenes, porque veo que hay muchas personas jóvenes, hay muchas personas maduras, y es un público al que me gustaría que cada cual se quede con una pequeña parte de lo que es el servicio a Dios. Y como ya vieron, es un tema que se va a estar tratando dentro del Congreso. O sea, yo quiero solamente darle como esa introducción, esa apertura al tema. El servicio a Dios está definido, digamos que la definición es ese versículo de Marcos capítulo 10 y versículo 44. Él dice, perdón, es del 45, pero vamos a leer desde el 44. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante que sepamos que dentro de la palabra de Dios, el servicio es la única cosa que podemos hacer para, digamos, devolver un poquito al Señor de lo que hemos recibido. Es la única forma pública de decirle al Señor que estamos agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido. Es una de las pocas formas que tenemos de lograr que nosotros mismos, con nuestras acciones y con la influencia que tengamos sobre otros, se logre glorificar al Señor por la obra tan maravillosa que ha hecho para cada uno de nosotros. Y también es lo único que yo puedo hacer, es lo único que encuentro en toda la Biblia que yo puedo hacer para agradecer al Señor, para asegurarme de que mi servicio, de que lo que hago por Él, sirva para glorificación de su nombre. Entonces, si yo tengo esa oportunidad, yo pienso que eso bastaría para que ya nosotros nos detuviéramos y a partir de aquí entráramos a la parte práctica. Bueno, sabiendo que el servicio a Dios, el servicio en el ámbito espiritual, tiene que ver con el que eso sea, que esas acciones que yo tenga sean de provecho para los otros, que sean de provecho para el prójimo, que sean de provecho para los de la familia de la fe, como dicen algunos de los escritores de la Biblia. No, me gustaría que nos quedáramos con que las características del servicio en el ámbito bíblico son que sea para Dios. Hay muchísimos ejemplos dentro de la Biblia donde nos dice que como trabajadores, como empleados, sirvamos al Señor antes que a nuestro jefe. Oye, tenemos unos jefes que ahí dicen los tratadistas de administración que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a sus jefes. O sea que imagínense, si nosotros no fuéramos agradecidos, si nosotros no sirviéramos al Señor, es como que estuviéramos diciendo que nuestro Señor no lo merece, porque es como uno de sus jefes. Pero también el servicio al Señor tiene que ser oportuno. Y cuando hablo de oportuno, estoy hablando de hacerlo en el momento que se necesita, en el momento que nos mueve el Espíritu, en el momento que el Señor nos habla. Porque no anda el Señor hablándonos por medios sobrenaturales, cuando hay medios naturales de hacerlo. Que yo quiero evangelizar y yo quiero irme a otro país o quiero irme a otra ciudad para evangelizar. Pero ¿y qué pasa con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con tu familia que no conoce al Señor? Entonces, la oportunidad y la intencionalidad en el servicio al Señor son elementos muy importantes, son de las características que nunca
debemos desechar en el momento que hablamos y le damos la importancia al servicio que el Señor nos pide. Y una última característica es que debe ser permanente. O sea, yo voy a estar sirviendo al Señor hasta cuando estoy durmiendo. Y dice, pero hermano, espérese, porque cuando estoy durmiendo no estoy consciente. Bueno, pero también está lo que nos dicen, debes dormir más para que estés en salud, para que puedas estar más activo durante el día. Ah, bueno, sí. Entonces eso quiere decir que yo no me puedo quedar viendo las series de la televisión el sábado en la noche, porque entonces cuando llegue el domingo a las 10 todavía voy a estar con sueño. Y así sucesivamente. Pero el servir al Señor siempre va a ser algo que lo vamos a tener como una oportunidad que no podemos rechazar. Y yo les digo, hermanos, a veces dentro de mi labor como profesor universitario, me toca hablar del servicio, me toca hablar del servicio al cliente, de calidad del servicio, etcétera, etcétera. Y no son pocas las veces en que yo puedo llevar estos conceptos bíblicos. Claro que no me voy a poner así, según el versículo tal y todo lo otro, para respetar la universidad. Pero eso no quita que yo pueda introducir estos temas bíblicos, estos temas que nos menciona el Señor, y que pueda llegar a través de eso a evangelizar a uno que otro. Así que no hay excusa y tampoco tenemos como todo ese tiempo, toda esa oportunidad de no servir al Señor, porque si nos llevamos de esas características y utilizamos el servicio de manera oportuna, de manera intencional y pensando siempre que es para el Señor y después para nuestro prójimo, no tendremos ninguna excusa para no hacerlo. Ahora, el Señor nos muestra un ejemplo, es digamos como el ejemplo más clave de lo que es el servicio, de lo que el Señor espera de nuestro servicio, y ese lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y ese sí, vamos a ver del 1 del capítulo, San Juan capítulo 13, el versículo 1. Está la ilustración de ese ejemplo del servicio que nos da el Señor en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, pero no lo vamos a leer completo para que aprovechemos el tiempo. Vamos a leer a partir del versículo, vamos a leerlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, el Señor es totalmente claro en decirnos que hizo eso como ejemplo. Yo me imagino que los discípulos estaban esperando otro sermón, otra enseñanza, otra parábola explicada de parte del Señor. Sin embargo, el Señor, sin decirle nada a ninguno, sin que ellos lo esperaran, se pone este manto y ejecuta una labor que correspondía a los esclavos, que correspondían a los que no eran de la familia, que correspondían a aquellos que estaban en el menor nivel de esa sociedad, de esa casa donde estaban. Y se lo dice claramente. Estaba dando el ejemplo un ejemplo de humildad, le estoy dando un ejemplo de servicio, le estoy dando un ejemplo de amor. El Señor lo que estaba haciendo ahí era diciéndole, el ser líder no es ser autoritario, el ser líder no es mandar, el ser líder no es ejecutar como nos han enseñado en la universidad y todo esto, que yo soy el supervisor, yo soy el administrador, yo logro el trabajo con el trabajo de los otros. No, el Señor hizo el trabajo, y lo que nos estaba demostrando ahí era que para el siervo de Dios los aspectos personales van en un segundo plano. Va primero el servicio a Dios y después lo que pueda pasar conmigo. O sea, yo voy a entregarme, yo voy a poner en manos del Señor lo que son mis dones, lo que son mis propósitos, y el Señor se va a encargar de todo lo demás. O sea, todo vendrá por añadidura. Lo mismo pasa cuando el Señor dice, yo soy maestro. O sea, ustedes me llaman maestro y yo lo soy, pero eso no quita que yo haya hecho esto como ejemplo de que ustedes se deben servir los unos a los otros, porque el liderazgo real se traduce en servicio. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Y cuando en ese servir a los demás, el Señor también está enseñando de manera práctica ese versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para mí hay un campamento que hacemos con los niños del orfanato, y es un campamento que le llamamos Yo Tercero. ¿Saben por qué? Porque dice Dios primero, el prójimo segundo y yo tercero. O sea, si nosotros viviéramos en todos nuestros días pensando sobre el Señor y el servicio a los demás, y lo que yo tengo que, digamos, responderle, darle, ofrendarle, entregar al Señor, siempre estaríamos hablando de yo tercero. Pero muchas veces ni siquiera sabemos ser segundos. O sea, si yo no soy el que estoy a cargo, entonces que ellos se resuelvan, porque yo tengo que estar mandando, yo no puedo estar recibiendo órdenes. Señores, las personas que más trabajan dentro de cualquier ministerio, cualquier iglesia local, siempre son personas que el Señor pone en su corazón servir, pero no importa quién esté mandando, no importa quién está haciendo, porque no estoy mirando a la persona que me está mandando, estoy mirando al Señor que me está enviando para hacer un trabajo. Y tengo que trabajar primero en mi iglesia local. El Señor nos mandó hasta los últimos de la tierra. ¿A dónde nos mandó? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y algunos de ustedes se han preguntado por qué menciona Samaria. Porque era un lugar donde nadie quería ir. Imagínense a los dominicanos que nos digan, mira, te tienes que ir de misionero a Haití. Lo vamos a pensar, porque tiene una situación política muy complicada. Estamos ahí haciendo fronteras dentro del mismo territorio, pero no, espérate, es que vamos a ver por el tema de la seguridad y de mi familia y todo eso. Pero el Señor lo que estaba diciéndonos aquí es que aún en las tareas sencillas, aún en las tareas que entendemos que no son relevantes, Él va a bendecirnos por hacer su voluntad.
Y su voluntad va a ser que hagamos las tareas humildes o incómodas, que cuidemos a los enfermos, que sirvamos en la iglesia. El servicio, el Señor dice acá que el servicio debe ser hecho con amor. Si no tiene amor, nada vale, no sirve. Y el Señor lo que estaba haciendo aquí era una demostración de amor práctico. Se fue fuera de las emociones, se fue fuera de la espiritualidad, se fue fuera de algún legalismo que había ahí, porque lo que había aquí era un amor demostrado, un amor concreto, un amor que se entrega por los demás. Y de lo demás me ocupo yo. Y de lo demás, aun cuando el Señor sabía, por ejemplo, que estaba Judas ahí y que Judas iba a provocarle el daño más grande que pudiera provocar cualquier discípulo, pero él, aún siendo hombre, siendo Dios, o sea, aún tenía que desechar su humanidad para seguir haciendo la obra, pero sí nos dejaba como ejemplo que aún cuando hay contratiempos, aún cuando hay oposición, aún cuando hay cosas que conocemos y que pueden entorpecer, que yo quite la vista del Señor para ponerla en los demás, que son obstáculos para que yo te sirva. El Señor lo que nos dice ahí es, no dejes de servirme. No dejes de servirme porque yo me encargo de todo lo demás. Y finalmente, yo sacrifico mi bienestar propio para beneficiar a otros, porque estoy actuando en ánimo de perdón, en ánimo de compasión. Estoy trabajando, acercándome, guardando la distancia infinita que hay, acercándome a ser como Cristo, acercándome a ser como aquel a quien llamo mi Salvador. Eso va a implicar que en algún momento, como iglesia, como cristianos, yo tenga que entrar en el ámbito de la transformación social, de formas diferentes. Quizás en algún momento tenga que abogar por la dignidad o por que haya compasión para los huérfanos, para las personas vulnerables, para nuestras familias, no importa, pero siempre cuando estemos sirviendo al Señor, el Señor nos guiará, porque es tan maravilloso nuestro Señor, tan misericordioso, que hasta nos va a dar las oportunidades para trabajar, nos va a dar las herramientas para trabajar. Simplemente está esperando que nosotros estemos dispuestos, porque es como decía el hermano Chichi cuando estaba hablando de dónde surgió Fe Mueve Montaña. Dice, es un sacrificio de nosotros mismos, es una entrega de nosotros mismos. No se puede hacer con el trabajo del otro, con el interés del otro, con el entusiasmo del otro. No, es el entusiasmo mío. Sí hay otras cosas, por ejemplo, que yo como padre de familia, yo voy a inspirar y voy a ser el sacerdote de mi familia, pero yo no puedo ni siquiera salvar a mi familia. Si no lo salva el Señor, yo no puedo. Entonces, tenemos que ocuparnos de que cada uno de nosotros entienda que el servicio al Señor es de cada uno. No pretendamos que vamos a cubrir todo el mundo, que vamos a hacer todo lo que el Señor necesita que hagamos por Él. Cuando somos las manos de Dios, cuando somos los pies de Dios, lo somos en nuestra tierra, en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en donde nos toque estar, en la iglesia local donde nos toque estar. Cuando el Señor no nos quiera acá en esta iglesia local, abrirá puertas, abrirá campos blancos, como dicen mis hermanos colombianos, y para que usted tenga oportunidad de servirle. Pero mientras tanto, el Señor le quiere aquí. El Señor necesita esa hermana aquí, el Señor necesita ese hermano aquí, porque aquí es donde Él va a darle la bendición de enseñar a pescar al que no sepa, de poder preparar a esos niños, a esos jóvenes, para que puedan tener la continuidad de la predicación del Evangelio en este lugar y en todos los lugares. Y finalmente, nosotros tenemos que saber que
lo importante del servicio es que dejemos el legado. Que ese servicio que hacemos no sea porque, porque yo quiero hacer tal o cual cosa. Yo me gustaba mucho la decoración. Digo, mira, esa decoración no pudo ser más México. O sea, por lo menos nosotros que estamos fuera, quizás para ustedes sea un poco cotidiano, ¿no? Pero yo digo, mira, me siento en México por la decoración. Y quizás las personas que lo trabajaron dirán, bueno, no pudimos hacer más, porque eso era lo que teníamos. Pero no, para nosotros, los que venimos de República Dominicana, nos sentimos pero muy, muy mexicanos. Entonces ahí está la diferencia. El Señor ayudó y dio la provisión para que llegáramos a este nivel de decoración. Entonces ahora lo que toca es agradecer al Señor porque nos dio la oportunidad de impactar la vida de los hermanos de República Dominicana, los hermanos de Colombia y hasta muchos de ustedes que quizás lo habrán visto en otro lado, pero que no lo habían visto en esa forma. Pero siempre el servicio a Dios tendrá la característica que hablamos anteriormente, dirigido al Señor, entregado al Señor, dependiendo del Señor, oportuno, porque el mismo Señor nos va a guiar a que lo hagamos en el momento que Él lo necesita, en el momento que Él necesita que nuestras intenciones se dirijan al servicio y que sea permanente. No se canse, hermano. No se canse. Mire, yo les digo, para venir acá, aunque yo lo sabía desde enero, había muchas contradicciones. En el mes de julio había muchas contradicciones. Teníamos una escuela bíblica de verano, no sé si se llama igual por aquí. Sí, teníamos escuela bíblica de verano y de una escuela bíblica de verano que era de unos 100 niños, subimos a 300 niños. O sea, había una cosa, una revolución en toda la iglesia. Algunos hermanos se me enfermaron porque, imagínense, era algo que cansaba, que terminaban exhaustos y todo eso. Sin embargo, el Señor nos mantuvo y completamos la escuela bíblica de verano. Y entonces él me decía, ¿y tú te vas a ir a un congreso con esa característica y con todo lo que dices que vas a hacer, acabando de estar en la escuela bíblica de verano? Y dice, no, es que el llamado es a que vayamos al congreso de Nueve Montañas. Y esto es algo que se está trabajando desde el mes de enero. Bueno, entonces si el Señor nos llamó para servir ahí, allí vamos. Porque lo importante es que oigamos la voz de Dios. Y solamente la vamos a poder oír cuando entreguemos nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que el Señor nos ha dado al servicio de su obra. El Señor les bendiga y ojalá que hayamos podido por lo menos algo, cada uno, llevarnos en esta mañana. Y sobre todo, les pido que oren por nosotros, que el Señor nos ayude a seguir en este trabajo, porque no solamente es para edificar una iglesia o un